Pues es martes y tenemos con nosotros a Joaquín Cruz Quintas para Jaeneando. Muy buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, vamos a hablar de un tema que me interesa y mucho, tío. De verdad que me interesa mucho, porque es algo que me reconcome. Desde chico me han llamado mucho la atención los espacios perdidos. Y uno de los espacios perdidos de Jaén Capital, sin duda, es el convento de San Francisco. Bueno, ahora explicaremos dónde estaba y cuál era. La gente lo va a saber enseguida. Pero es un espacio que me llama mucho la atención y me alegra mucho que lo traigas, sinceramente. La verdad es que uno de los grandes conventos, el convento más extenso de la ciudad, todavía conservamos la toponimia, ¿no? Plaza de San Francisco. Ahí está. Y también Calle de los Álamos, porque tenía un grandísimo huerto y jardín, claro, que era el actual mercado de San Francisco. La Plaza de Abasto era el jardín o el huerto del convento. Para que nos imaginemos, ¿no? Claro, de la envergadura. Y ya sabemos que tenía álamos, ¿no? Y por eso asomaban hacia esa parte por la tapia y por eso recibe el nombre de Calle de los Álamos. El convento de San Francisco es una gran pena porque en su solar, en el solar de lo que era el edificio, se levanta el actual Palacio Provincial, la Diputación, que evidentemente es un edificio de una gran nobleza, pero sí, se perdió otro que acarreaba una historia absolutamente impresionante, que se remonta al siglo XIII. Wow. Porque cuando se reconquista la ciudad con el Pacto de Jaén en 1246, Fernando III, el Santo, pues construye ahí unas casas palaciegas reales, ¿no? Y ahí erige una capilla, la Capilla Real, en la que posteriormente, pues bueno, sabemos que no, que hubo muchos enterramientos de los cristianos que morían en las luchas contra los musulmanes granadinos. O sea que los Reyes Católicos estuvieron allí. Estuvieron seguro, claro, por supuesto, ¿no? Y de hecho seguramente Colón parará allí, ¿no? Parará allí en ese convento franciscano. Fernando III el Santo, que por cierto estuvo en Jaén viviendo 8 meses más que los Reyes Católicos. Que estuvieron 5, como vimos, ¿no? Entonces, bueno, conservamos, pues sobre todo... Eso va para otro programa. Totalmente. ¿Qué conservamos de este convento? Bueno, muy poco y algunos elementos muebles y obras de arte que ahora luego comentaremos. Venga. Y si no da tiempo hoy el próximo día, ¿no? Bueno. Pero bueno, pues para que la gente se sitúe, el edificio, la Diputación y el huerto en la plaza del mercado de Abasto, ¿no? La plaza de San Francisco, la plaza de Abasto me refiero, ¿no? El origen me dices siglo XIII. El origen del siglo XIII, lo que es los palacios reales, ahí se adiciona, se crea una capilla, ¿no? Una capilla que precisamente luego, porque claro, es en 1354, cuando el rey Pedro I hace donación de la posesión de estos palacios reales a la Orden de San Francisco de Asís, pero con la condición expresa y por escrito, firmó una carta firmada en los Reales Alcázares de Sevilla el 12 de enero de hace 672 años, fijaos, ahí hace pone como condición expresa respetar la capilla que había sido edificada por Fernando III, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues comienza su vida conventual con el regidor Pedro de Alfaro, que entrega la posesión a los padres claustrales de San Francisco de Asís, ¿no? Vale. Hubo un periodo de esplendor posteriormente y de reformas, ¿no? Para que eso se convirtiera en lo que luego fue, ¿no? Exactamente, la fábrica del convento pues va creciendo, va enriqueciéndose, no sin dificultades, porque hay que tener en cuenta que todo esto estaba situado en los prados de San Francisco, es decir, extramuros de la ciudad, fuera de la muralla. Estaba fuera de la muralla. Fuera de la muralla, fuera de la puerta de Santa María, con lo cual, imaginaos, hasta que se conquista Granada, las incursiones y las racias de los nazaríes, claro, pues eran frecuentes, y de hecho se conoce y está más que demostrado que atacaban este convento. Incluso hay un dato muy curioso, cómo llegaron a profanar la capilla, la iglesia, y alancearon los cuadros y las imágenes y quedaron así pues durante bastante tiempo y siglos, incluso pues deterioradas precisamente por ese ataque de los musulmanes. En muchas ocasiones los franciscanos lo que hacían eran huir al interior de la ciudad, en concreto el convento de Santa Catalina, del que estuvimos hablando hace poco, o sea, Santo Domingo, y ahí se refugiaban, ¿no? Madre mía. Es decir que bueno, realmente atesoraba, como digo, muchísima historia, sobre todo vinculada con la guerra contra los musulmanes, ¿no? Bueno. En 1524 el convento fue entregado a la Orden de los Observantes por una propuesta. Los Observantes eran... Eso no lo había oído nunca. Sí, los Observantes eran franciscanos que, digamos,
que intentaban volver a la pureza original de la orden, más austera, más evangélica, con un voto de pobreza más estricto y en el sentido etimológico más radical, ir a la raíz de lo que habían sido los franciscanos. Entonces, bueno, pues precisamente esa entrega a la orden de los Cervantes se produce, bueno, en el primer cuarto del siglo XVI, 1524. Va a tener el apoyo del obispo, también de la nobleza local, también evidentemente va a ser un convento con gran predicamento entre la población, en el ámbito popular, y en fin, todo esto lo he estudiado muy bien y hemos leído mucho sobre esto de don Rafael Ortega Sagrista y de don Manuel López Pérez, que lo explica magníficamente bien, ¿no? Se fundan patronatos también en esa iglesia, garantizados con renta administrativa por el propio convento, y es muy interesante también saber y comentar que surgen cofradías. De hecho, el origen de la Semana Santa de Jaén precisamente está en ese convento de San Francisco. Allí se funda la cofradía de la Santa Veracruz, 1541. Por la devoción de San Francisco al crucificado, ¿no? La mayoría de las cofradías de la Veracruz tienen un origen franciscano precisamente por eso, al igual que la mayoría de las cofradías de nazarenos tienen un origen carmelita. El Camarín de Jesús, lo que se conoce como Camarín, la iglesia de San José, era la iglesia del convento de los carmelitas descalzos de Jaén. Y de ahí lo del Camarín. Y de ahí, Camarín es exactamente la capilla como tal, ¿no? Vale. Y quiero decir que de ahí por la devoción de San Juan de la Cruz a la figura del Nazareno, por una visión que tuvo. Pero en fin, los franciscanos estaban vinculados a la devoción al crucificado, y que según algunas teorías plausibles como la de nuestro amigo José Domínguez Cubero, muy posiblemente el Cristo primitivo de la Veracruz sea el actual Cristo del Silencio. Y que de ahí pasó 10 años más tarde, 1551, a la cofradía de las 5 llagas, que la funda Gregorio de Cabrera, que sale un poco escaldado, como decimos aquí, con los frailes, se enfada y encima se lleva el Cristo. Esto es mío, me lo llevo, esto es mío y fundo otra. Y lo funda en Santo Domingo, ¿no? Pero es posible que el Cristo del Silencio sea el Cristo fundacional de la Semana Santa de Jaén. ¡Oh, qué bueno! Se fundan más cofradías, se funda la de la Divina Pastora. Ah, sí. En 1591 tenía allí su capilla y la inspiración cuando era Cofradía de Gloria, en 1761, celebraba su procesión en mayo, no todos los años, pero la celebraba con cierta periodicidad, hasta que en 1888 ya se refunda como Cofradía de Pasión, ¿no? Bueno, hay una gran actividad intelectual en torno a este convento de San Francisco que tristemente no hemos conocido. Cuéntame. Pues sí, porque no llegó a ser universidad ni nada de esto, pero sí tuvo cátedra de latinidad y humanidades, es decir, ahí se impartía pues esta enseñanza sobre todo para niños, para jóvenes de la ciudad, por lo tanto pues tuvo una vinculación interesante con el ámbito intelectual, pero no solamente a este nivel, sino que digamos que alrededor del convento, o en el propio convento, se desarrolló en el siglo XVIII y XIX una tertulia muy importante, de gran prestigio, liderada por don Fernando María del Prado, que fue director de la Económica. En fin, en esta tertulia también participaba el de Maza. En fin, fue también un foco de conspiración, como indica López Pérez y don Rafael Ortega Sagrista, en los inicios de la Guerra de la Independencia, ¿no? Es decir, que al margen de esa actividad intelectual dirigida a los jóvenes, pues también tuvo otra actividad, digamos, de alto vuelo, de gente ilustrada, ¿no?, de la época, ¿no? Joder, ¿te imaginas en esa tertulia, eh? Sí, sería magnífico. Estaría bien, no participara, me imagino en el convento. Estaría genial. aunque solamente fueran de observadores. Quiero preguntarte una cosa, porque seguramente los oyentes estén preguntándose ¿cómo era ese convento? Porque a mí me gustaría saber si hay alguna forma de imaginarnos cómo era ese convento que se ubicaba donde está el actual edificio de la Diputación Provincial de Jaén. Pues han llegado hasta nosotros escasas fotografías, pero y bueno, con algunos documentos vamos a intentar describir, también apoyándonos en lo que, como he dicho, don Rafael Ortega Sagrista y López Pérez, pues nos describen, ¿no? Lo primero, nos imaginamos una fachada principal hacia la plaza de San Francisco, con un arco de medio punto, con 4 columnas dóricas, con un cornisamiento partido por encima, ¿verdad?, y con la imagen de San Francisco.
De la torre no hay imágenes de esta fachada, solamente hay esas descripciones, ¿no? De la torre sí encontramos pocas fotografías, pero al menos pues 5 como mucho, que yo haya podido comprobar y ver. Y ahí sí se aprecia esa torre que estaba a la izquierda de la puerta, cerca de lo que actualmente es la calle Joaquín Tenorio. De planta cuadrada, fue diseñada y dirigida por Eufrasio López de Rojas, que es el autor del diseño de la fachada de la catedral. Vale. Fue terminada a finales del siglo XVII por Blas Antonio Delgado. Era una torre con tejadillo a 4 aguas de tejas vidriadas, como puede ser, por ejemplo, esto era algo muy tradicional en Jaén y en la provincia, ¿no? Tenemos el Hospital de Santiago de Úbeda, ¿no? Sí. Un ejemplo, ¿no? Y tenía, se aprecia en alguna fotografía, el dibujo de un crucificado, precisamente por esa vinculación también franciscana de devoción a Cristo crucificado, ¿no? ¿Cómo era la iglesia? Pues para explicar un poco esto hay que retrotraerse al origen, cuando dentro de esos palacios que en la época de Fernando III se erigen, se crea una capilla mayor donde van a estar los enterramientos. Esa capilla, o capilla real, mejor dicho, va creciendo hasta construirse un gran templo, un templo amplio, con diversas parroquias muy interesantes, ¿no? Incluso Vandelvira va a dejar su impronta en la capilla mayor. La capilla que se conocía como de los condes de Torralba y que servía de sepultura para miembros de esta casa, ¿no? Es decir, que Vandelvira tuvo ahí su sello. Es una lástima que se perdiera desde luego en el siglo XIX para construir el edificio de la Diputación, por cierto, cuyo patio está inspirado en la sacristía de Andrés de Vandelvira. Pero son cosas que pasan. Y muchas más, no sé si nos queda mucho tiempo, no nos pero queda mucho tiempo, pues seguimos el próximo día, porque la semana que viene podemos seguir. Aquí hay todavía muchas cosas que contar. Si quieren, la semana que viene lo retomamos en la descripción, porque creo que es importante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Joaquín. A ti, José. Ay, de verdad, me encanta que hayas traído este tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Venga, seguimos con más cosas aquí en Radio Jaén Cadena Ser.